¿sí? Entonces, usted ve y le dice al paciente todo ese dato que me han alzado y aparte cómo está la orina. Si la orina está amarilla, caoba, oscura, estoy hablando de un paciente deshidratado, a excepción si un paciente está tomando complejo B, por ejemplo, ¿no? Que ahí la arena amarillísima, que a uno peor que vean deshidratado. Por eso es bueno preguntar qué está tomando. Y si voy y pregunto qué comió hoy día, me dice, hoy se tiró remolacha y jugo de zanahoria con remolacha. Todo el mundo está tomando eso. Cuando llega y dice, no, yo me nutro bienísimo, doctora, un diabético, todo descontrolado ahí. ¿Y qué dicen? No, yo tomo jugo, zanahoria y remolacha en la mañanita. Y a las 4 de la tarde, mi apio, no sé dónde inventó, pero hay su jugo. Entonces, ¿altera eso en el color de la orina? Sí. Entonces, es un dato. Ustedes me van a preguntar y van a decir, ¿para qué le voy a preguntar? Porque eso influye mucho para que usted pueda sacar un buen diagnóstico. Entonces, algo que quiero que se me quede. Cuando usted esté frente a un paciente, tiene que preguntar desde qué comió y cómo fue su materia fecal. Influye todo. Si usted no pregunta, por ejemplo, un paciente que tenga hiperbilirrubinemia, se tiñe, ¿no ve? ¿Tiene que ver la materia fecal ahí el color o no? Sí. ¿Qué color tiene que ser? Amarillo. Si yo tengo un paciente con hemorragia digestiva, ¿qué color va a ser la materia fecal? Pura tirando arroz. Pura tirando arroz si es que tiene daño digestivo superior. Ya. O puede ser también casi oscura o negra, ¿no? Entonces, todos esos datos son ustedes los que tienen que saber para saber dar un diagnóstico, ¿no? Ok, vamos a otro. Ya, entonces, el sodio, ¿cuánto ingiero y cuánto excreto? ¿Quién regula el riñón? Esto se los he pasado a ustedes, para que no me digan que no veían. ¿Qué hora es? Ay, falta algo. ¿No le cansa escuchar? No. ¿Es muy sí. Pregúntenlo y todo. Nadie responde nada. No se olviden, lea, por favor. Eso es tan sencillo. Es la doctora y algo se ha pasado. Le dije yo, le han dado muy poquito para estudiar. O sea, cada tema es un poquito. Si usted no se saca ni un 100, o sea que es un 15, ahí han sacado por el mes pasado. Quiero que me vayan siguiendo porque si no lo ven, o ven acá. Es que tengo de otra forma acá, no sé si se ve, todavía no se ve, lo dice en Word. Que quiero que se vea. Ya, ¿qué dice la regulación del sodio? Y acá tomen en cuenta porque dijeron que acá van a sacar el examen. Oye, le dije, mira este cuadro hermoso, yo lo estaba desmontando, ahí vamos a sacar el examen. Me dijeron, pucha, ya mejor. Pero es bello, este cuadro que ustedes lo van a entender mejor. Ustedes ven ahí y hablan, ¿cuál es la primera función del riñón? ¿Cuál es la primera función del riñón? Filtrar, ¿no ven? Pero dentro de la filtración no se encarga en su totalidad de filtrar todo el líquido, sino que es como un cernidor que dice cuál reabsorbo y cuál elimino. Entonces esa es una de sus funciones claras, reabsorber lo que sirve y lo que no sirve voy a eliminar. Es un riñón normal. Pero ¿qué pasa en el glomérulo? ¿Se quedaron ahí? Ya están ahí siguiendo, ¿no? En el primer punto, glomérulo, ¿qué hace? Filtra el sodio casi el 100%, casi, no es todo. Y una vez filtrado el sodio, ¿qué ocurre en la etapa 2? ¿Qué hace el túbulo proximal? Tómenlo que el tubo proximal es aquel que no es especializado. A él no sabe decir, este sí, puede pasársele algo a él, ¿sí? Entonces el túbulo proximal hace de que se filtre del 65 al 70% del sodio, pero el otro restante puede pasar ciertas moléculas. Por ejemplo, la glucosa en un paciente diabético, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Porque está descontrolado.
Ahora, un paciente diabético controlado no va a pasar, pero puede pasar. Entonces, ¿qué hace? Pasa recién al tercer punto. El tercer punto dice el asa de Henle. ¿Cuál es la diferencia del asa de Henle? No absorbe sodio. No absorbe sodio, pero ¿qué permite? ¿El paso de qué? Del agua. ¿No es? ¿Y qué más? El paso 4, ¿qué hace el túbulo distal? Al revés, ¿qué hace? Solo el 5, ese es el más especializado. Ese dice, a ver, solo quiero esto, entre el 5 y el 10%. ¿Sí? Y ahí actúa este sistema, que ya se los he pasado, me voy a pasar a este lado, que es el sistema renina-angiotensina. ¿Ven ahí o no? ¿Qué no sale? ¿Es mi compu o es? Ahí vamos con renina, sistema, ahora sí. Angiotensina. ¿Qué ocurre ahí? Acá, ¿qué participa? El hígado, ¿no es así? ¿Qué produce el hígado? ¿Ah? ¿Qué produce el hígado? No, ese es del coso. Ah, que se lo llevó el señor. Venía con el... Bueno. ¿Qué produce el hígado? Angiotensina. Y ese no está activo. ¿Y qué se transforma? En angiotensina. ¿Y luego qué viene? Y esta, para que se vuelva activo, ¿qué se llama? ¿A quién necesita para que se active? A la renina para que se active en angiotensina 2. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué ocurre? Oiga, parece que no le he pasado para que lo lean entero. Yo dije, si lo saben así, vamos a ir como Padre Nuestro. ¿Quién lo leyó bien esto, por lo menos? Se lo he pasado con esa razón, para que lo vayan viendo, lo vayan entendiendo, no de memoria. Ahí, por ejemplo, dice, ¿no? El tema del control de la reabsorción del sodio solo tiene que ver con el riñón. No, ahí interviene el hígado. ¿Qué más? Los pulmones. Interviene la cantidad de agua que vas a tomar, la cantidad de sodio. ¿Qué significa eso? La dieta alimentaria que va a influir. ¿Qué más determina para controlar el sodio? ¿Qué otro factor más? Le van a poner el examen y ten cuidado que pongan solo riñón. ¿Qué más? ¿La parte genética tiene que ver o no? Sí. ¿Qué pasa a un paciente que solo tiene un riñón? ¿Qué se llama? ¿Qué se llaman esos pacientes? Que nacen con un riñón, ¿no ves? O que también son extirpados con un riñón. Monorrenal. Hay pacientes que nacen monorrenal. Por ejemplo, yo tengo varios pacientes así, que es una vida normal, solamente que tiene que controlar mucho el tema del consumo proteico y el tema de la función, del aporte de sodio y potasio. Y de ahí una vida normal, porque ese riñón se acostumbró a poder funcionar, hace el doble trabajo, de 2 hace él, pero mantiene igual homeostasis, igual función. Entonces, imagínense si una persona tiene solo un riñón, significaría que el 50% más funciona, estuviera mal. Cuidado que ustedes digan, no, que un riñón funciona medio. No, igual se trata, solo que controla un poco el consumo de sodio para no sobrecargar. Es lo mismo que aquel paciente, han visto ustedes que, digamos, pueden tener una mano, la tienen muy desarrollada, la mano que la otra mano. ¿Por qué? Porque el desarrollo se va todo a ese miembro. Lo mismo pasa con nuestro paciente. Ok, este sistema, escucha, mi mente no me deja ver.
Este sistema, por ejemplo, yo quiero que tomen en cuenta lo que les he mostrado. Tiene que ver mucho la perfusión tisular, por eso hablo de las arterias de las venas, ustedes ven así de arriba hacia abajo. El riñón, que es el otro sistema. ¿Qué glándula? La suprarrenal, que es el otro, el consumo de agua, ¿no? Por eso esos 4 puntos tienen que ver para el control del sodio en el cuerpo. Si esos 4 puntos no están funcionando bien, voy a tener hipernatremia o hiponatremia en un paciente. ¿Sí? El sodio no refleja solo la sal. ¿Qué refleja? El estado de volumen. Lo que sí quiero mostrarles acá es este cuadro que ustedes tienen, creo, en el libro. A ver, ¿quién es el libro si lo tienen? Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de las alteraciones tanto en las cantidades, en la composición, en la distribución de los electrolitos que van a afectar 3 cosas. ¿Qué van a afectar cuando se descontrolan estos electrolitos? Que hemos hablado de sodio, potasio, cloro, magnesio. Se descontrolan, ¿qué va a afectar? La osmolaridad. Y se acuerdan, cuando era isosmolar el paciente es normal. Cuando hiperosmolar, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría en la hiperosmolaridad? ¿Cuánto se desea hiperosmolar? ¿Mayor a cuánto de concentración? Se fue. Una teoría dijimos mayor a 300, hasta 295, ¿lo ves? Cuando es hiposmolar, menor a 280, ¿sí? O 285. Entonces, esto tiene que ver, si hay un desequilibrio de estos minerales, va a haber influencia en la osmolaridad del paciente. También va a influir en el volumen del líquido. Ya hemos dicho, edematizado un paciente puede haber, o como puede haber una deshidratación en un paciente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Todos estos descontroles va a fallar la función celular. Puede haber muerte celular. ¿Qué se llama la muerte celular programada? Autotosis. Puede haber lisis celular, ¿no? En estos casos. Entonces, 3 cosas que pueden alterar el trastorno hidroelectrolítico. ¿Qué más? Ahora, acá puse este cuadrito sencillísimo que ustedes lo tienen que aprender. ¿Cuándo hay una alteración del equilibrio hídrico? Porque hay un defecto o un exceso. Defecto cuando hay una deshidratación o una contracción del volumen, poco volumen, o por el exceso que pueden consumir, hay una hiperhidratación o por expansión del volumen. Ambos son por entrada y salida de líquidos, ¿sí? Este trastorno del equilibrio hidromineral, hay una alteración del agua corporal y electrolitos que va a afectar. Puede provocar hipovolemia o hipervolemia. ¿Cuánto es la cantidad de agua en el cuerpo? 60%. ¿Se acuerdan la primera tarea que tenían que hacer ustedes, no? ¿Cuánto de agua requieren ustedes por peso? ¿Y qué más era la tarea? En esa misma tarea, ¿cuánto de agua requieren? ¿Qué más le dije? La eliminación de la grasa. ¿Cuánto era el equivalente en base a eso de equilibrio extracelular e intracelular? ¿Sí? ¿No ves? Eso ha hecho. Y entonces puede afectar a ver hipovolemia o hipervolemia. Descontrola la osmolaridad, la concentración de electrolitos. Sí, puede haber sodio, potasio, cloros elevados, que hemos puesto el ejemplo de laboratorio de ese paciente. Esos 3 son importantísimos que debe haber. ¿Y qué impacto va a tener? Dijimos ACV, estado neurológico o cardiovascular, que era la presión con el función del corazón. ¿Este cuadrito se los he pasado? Son añadiduras. ¿Tampoco? Acá lo tengo. Voy a pasar. La dirección. Así
como es feriado mañana, ¿no? La gente parece que por un día de feriado era hasta la última hora de atender el paciente. Entra el uno, entra el otro y tengo que hablar y hablar y hablar y hablar. Y ya te salí y justamente como tenemos un centro de obesidad y a veces tenía pacientes, de ahí hablar. Y de ahí me vine acá y hablar. Entonces ahí desgasto. Ahora, ¿por dónde nosotros eliminamos grasa? ¿Oxidamos la grasa? Respiración. Por la respiración, ¿no? ¿Cuál es el grupo que tenemos? ¿Con qué nota? Medicina. Bioquímica. Dan en la lista todos. El tema que viene, que son lúcidos, carbohidratos, vitaminas, proteínas, ahí sí, por favor, se vienen con su café. ¿Dar agua? Bueno, este cuadrito, hablando por favor, quiero que me sigan, porque no lo van a ver ahí, lastimosamente salía muy chiquitito. Pero este cuadro es el resumen de lo que dice su libro en el tema de trastorno hidromineral. Tema 11, ¿sí lo ves? Si ustedes lo leen, si lo van a comprender este cuadro, ahí está todo el resumen. Dice, la evaluación inicial del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar primero? Hacemos la evaluación clínica de signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Presión arterial, ¿qué más? Frecuencia cardíaca le mide con el estetoscopio, ¿sí? La oxigenación en el dedito, ¿no? Dice, vaya, le han hecho los signos, le han tomado los signos vitales, la temperatura, ¿no ves? ¿Cuánto pesa? Ahora que las enfermeras no sacan el peso, pero deberían sacar peso, talla y sacar el estado de obesidad, de nutrición. Eso serían los signos vitales, lo primero que ustedes tienen que tener en una hoja. Luego de saber eso, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en el segundo paso? La historia clínica. Ahí usted se sienta con el paciente y empieza a decir desde qué comió. Pregúntale al paciente qué desayunó, ido, no se acuerda. ¿No ves? No se acuerda de algo. No, creo que no. Pregunta, ¿qué comió? ¿Por qué puede que haya alterado su estado? Puede estar enfermo por una simple comida que haya comido. Por ejemplo, llegan los pacientes con cólico y dicen, me duele, ¿qué fue? No es que tenía un cálculo, pero resulta que se empeoró por el tema de una comida que comió chancho, comió una sopa de maní. Esos datos, ¿qué no va a importar? Dice, pero ese dato es el que te va a llevar a un mejor día. Entonces ustedes ahí hablamos hacemos la historia clínica. ¿Cuánto de agua ingirió? Dígame el vaso, por lo menos, y le va a decir más o menos 2 vasos. Imagínense esa cantidad. ¿Un vaso cuánto de agua tiene? 200 a 250 ml. En 2 estaríamos hablando entre 400 y 500 ml. ¿Qué decíamos cuando hemos hablado la clase? Cuando un paciente toma entre 500 y 700, ¿qué pasa? Viene una deshidratación total, porque es poquísima esa cantidad de agua y la gran mayoría de pacientes hacen eso. ¿Quién toma acá 1 o 2 vasos de agua toma hoy día? Sin mentir. Ya. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el cuerpo ahorita? Si no hay medio acuoso, ¿cómo es el proceso metabólico? Es lento, reducido, las transformaciones de fuente energética, lo que comió el pollo y no sé, el pan que se tiró, lastimosamente su metabolismo va a ser más enlentecido porque no hay el medio donde va a ocurrir eso. Va a reducir, no es que no va a ocurrir el metabolismo, reduce ese tema. Entonces es tan importante que ustedes en este cuadrito que estoy poniendo, pregunten cuánto líquido, cuánto ahora excretó, cuántas veces fue al baño a orinar y otro ni se acuerda. ¿No es? Y por eso siempre tienen que enseñar al paciente a saber qué color es. Luego, ¿qué van a solicitar? Los estudios. ¿De qué estamos hablando ahorita? De
electrolitos, ¿no? Sodio, cloro, potasio, bicarbonato, urea y creatinina. ¿Por qué le he puesto urea y creatinina ahí? Creatinina es para saber el estado y el funcionamiento del riñón. Ya. Hay pacientes que la creatina se aumenta por una deshidratación, ¿sí? O la urea se aumenta por una deshidratación si no es problema renal, ¿sí? No tengo ningún problema renal nunca, entonces ahí es una deshidratación, por eso ese dato tiene que estar acompañada del laboratorio de electrolitos. Ahora, ¿qué vamos a saber después de hacer eso? Recién vamos a determinar cómo nos salió el laboratorio: sodio, potasio, cloro, creatinina y urea. Con esos datos hacemos el flujograma. Fíjense el trastorno de sodio. ¿Qué dice? El sodio plasmático, cuando está menos de 135, ¿qué se llamaba? Hiponatremia. Mayor a 145, hipernatremia. Primero clasifican el valor que han encontrado. Luego pasan a evaluar la osmolaridad plasmática. ¿Cuánto? Es isomolar, hiperomolar, hipomolar, esa característica. Finalmente, ¿qué hacen? Después, ¿qué hacen? Evalúan la causa. Puede ser por una deshidratación, por una fiebre, por cada temperatura, ¿cuánto de agua se va perdiendo? Cuarto práctico. ¿Cuánto de agua se pierde por cada aumento de temperatura del cuerpo? Aumento cuando están caliente, con fiebre, ¿les tiene más sed? ¿Cuánto se pierde por cada gramo de aumento de temperatura? ¿Y qué más? Por la diabetes insípida. ¿Qué pasa al paciente diabético? Polifagia, come harto. ¿Qué se dice cuando orina mucho? Poliuria. ¿Sí? Por poliuria también un factor de que tenemos que preguntar. Déficit de ingesta, cuánto es la carga de sodio. Y finalmente vamos a hacer el manejo. Reponemos agua y hacemos la corrección. Acá no voy a decir hacen ustedes, yo no hago eso. El médico, ¿qué hace? Repone agua. Cuando está deshidratado en el suelo hacen su dilución y dicen cuántos miliequivalentes de sodio, cuánto de concentración van a colocar el paciente. No es al ojímetro, sino en base al dato que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente con 128 de sodio deshidratado que uno que tenga 100. Es muy diferente, esos cálculos ya lo van a llevar luego. Entonces, si el paciente, cuando clasificaron el tipo de osmolaridad, diagnostican que es hipoosmolar, la causa, la más frecuente dice que es la hipoosmolaridad. ¿Qué hacemos ahí? Evaluamos el estado de volumen de líquido. Si es hipovolémico, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde hay una hipovolemia? ¿En qué tipo de diagnóstico? En una embarazada cuando tiene parto normal, ¿qué puede ocurrir? Muchas veces puede haber una hemorragia, ¿no? Una hemorragia que puede haber hipovolemia. Hay una pérdida tremenda de líquido, o sea, en sangre, pero líquido. Ahí va a haber pérdida de sodio, de agua, y ¿qué puede ser? Vómitos, diarrea, lo más comunes en niños, la gran mayoría, en adultos mayores, ¿no? Las sudoraciones. Hay gente que utiliza mucho diurético, que piensa que tomando diurético van 30 días y quieran bajar de peso, se están deshidratando, luego dejan y toman agua, volvieron a lo normal, ¿no? El diurético no baja 1 gramo de grasa. ¿Quién me dice lo contrario? El diurético no transforma, no oxida grasa, ni un diurético, solo nos deshidrata. En la deshidratación lo único que estoy poniendo en juego es mis electrolitos, ¿sí? Nada más. Ahora, en un hipervolémico, el sodio y el agua que hace aumenta, y al aumentar va a haber edematización, va a aumentar el peso en el paciente. Cuando tengan un paciente edematizado, el control de peso es diario, peso, una balanza, para que puedan ustedes determinar cuánto está de líquido también eliminando. En la orina, aparte de la orina que van a ir recibiendo, el peso es importantísimo. Si no pesa su paciente edematizado, mal. ¿Sí? Manejo, ¿cómo van a tratar la causa? Restringir o administrar líquido, corregir el sodio según la gravedad o evitar corrección rápida. ¿Se dan cuenta?
ese flujograma está en base a todo lo que ustedes tienen ahí leyendo. Leyendo se van a emborrachar. Pero así ese flujograma es lo que ustedes tienen que manejar con cada paciente. El tema del calcio, los de potasio y volumen, me van a ir leyendo. Vamos a terminar acá. De calcio y... Ustedes están cansados, ustedes no lo sé. Entonces, nos falta, voy a repasar esto y otra. Son 3 diapositivas más. Esto sí o sí, estos 2 cuadros necesito que ustedes lo vayan leyendo. Estos 2 cuadros los vamos a llevar a la siguiente clase y empezamos próximo. Pero no se levanten, jóvenes, todavía. A ver. El sábado, a eso iba. Ustedes están pasando con el laboratorio. No se olviden que el laboratorio es contra importante. Este sábado voy a estar con ustedes.